En el caso de que usted me diga que sí, que vamos a dar un curso en especial con un nombre y demás. Y quisiera también, profe, de tercera, eh, los muchachos ahorita pusieron una duda en el grupo de WhatsApp respecto a algo que se abrió y tenía una 8 horas como para cerrarse nuevamente. Si usted llegó a visualizar esa parte. Ok, entonces, bueno, el tema de la actividad práctica, del aula práctica, que es esta que está acá. Este es un tópico, vamos a suponer, en este caso, lo que vamos a ir construyendo es un ambiente similar a este que ustedes tienen acá en el área de curso. Bien, claro, lo que pasa es que en este escenario del aula práctica lo vamos a ir haciendo paso a paso. Según vayamos avanzando en las diferentes unidades, le vamos a ir agregando muchos objetos adicionales que van a tener una función en específico. Bien, por ejemplo, si usted decide virtualizar un curso en su área, cada quien va a trabajar en su área, pues es más cómodo que trabajen en su área a que yo le asigne un tópico de ciencia nuclear, por ejemplo. Bien, entonces cada quien va a trabajar en su área, ustedes deben pensar en el módulo, en el curso de su área de profesional que a ustedes les gustaría llevar a la virtualidad. Bien, entonces ya teniendo esa información breve, entonces ya seleccionada, entonces vamos a ir trabajando en base a esos, en base a esa selección. Claro, yo tampoco soy experto en todas las áreas de ustedes, pero la idea es que cada quien vaya trabajando en esa área. Al final yo me voy a fijar en la parte de cómo se desarrolló la guía, de cómo manejaron quizás de dónde fueron tomadas las informaciones, que es un punto bien importante también, dar los créditos donde ustedes obtienen la información. Si van a utilizar un documento PDF como guía, diagramar esa guía, hacerla, que sea un copy-paste, pero que no se vea como algo tan copiado de internet, bien, sino darle su, su estética ahí también. Entonces, eso por ese lado. Entonces vamos a ir desarrollando, vamos a ir agregando, y ya para esta unidad de hoy van a tener nuevos insumos que agregar a su aula práctica. Y ese resultado van a tener también que cargar la evidencia en base a eso también. Entonces, todo esto va a ir creciendo. Les informo desde ahora, ya cuando esto vaya creciendo, el aula práctica se va a poner un poquito más lenta, pues es mucho contenido. Entonces, les pido ahí un poquito de paciencia cuando estén trabajando en ella. De todas formas, se van a dar algunos deslizamientos de información entre un usuario y otro, que me desapareció algo que ya yo tenía ahí y que ahora no lo encuentro. Entonces, bien importante, hacer la captura de sus evidencias a tiempo y cargar la actividad práctica a la mayor brevedad. Bien. Entonces, si hay algo que voy a verificar el chat, realmente no estaba atento, estaba en una sesión previa anterior a esta. Voy a verificar y si hay algo que ajustar, lo vamos a ajustar. Ya ustedes saben que tenemos un plazo de una semana para ir haciendo las entregas, entonces verifico esa parte para, para que quede ya solventada ahí. No sé si respondí todas sus preguntas o si tengo alguna pendiente. Vamos bien. Vamos a ver, ¿alguien más brevemente antes de iniciar con el contenido? ¿Alguien más? Walesa, sí, sí, es que no escucho a Walesa, no sé si... No sé si es un tema de ella o un tema mío. Bueno, creo que es un tema de ella porque los demás me escuchan bien. Bueno, líderes, pues si se animan, piden la palabra y con mucho gusto se la cedo, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bien, unidad 2. Esta parte es vital, pues es la parte de crear un ambiente de trabajo, lo que se le llama la empatía. Profe, no me dijo si podemos cambiar en caso
Disculpe, Juan Carlos. No escuché la última parte. Si puede repetir, por favor. Lo que le decía era que no me contestó en caso de si podríamos cambiar lo que habíamos hecho del banner y ese tipo de cosas en caso de que, como usted recomendó ahora, de poner el nombre del curso o la especialidad que nosotros vayamos a trabajar. Sí, lo puedes cambiar. Y en ese caso no tienes que cargar una nueva evidencia a la actividad 1. No tienes que hacerlo. Bien. Ok. Excelente, porque recuerda que acá esta parte del aula práctica yo estoy viendo que el manejo de ustedes en la plataforma también se vaya desarrollando, aparte de la parte metodológica, también la parte de la parte práctica de la plataforma como tal. O sea que pueden hacer el cambio. Bien, entonces aquí hacemos, vamos a la parte de crear un ambiente de trabajo, la parte de la empatía colaborativa, vamos a ver acá. Primero tenemos un foro de reflexión, en el cual vemos parte de lo que trabajamos, ¿bien? Y en base a este enunciado que tenemos por acá. Aquí espero ya sus respuestas, ya veo que hay algunos que han hecho sus aportes. Excelente. Tenemos también un hilo conductor. Creo que también hay algunos que han hecho sus aportes por acá. En cuanto a la instrucción de la unidad 2 y la guía, que vamos a hacer aquí un poco de énfasis. Bien. ¿Quién me puede ayudar acá a leer un poquito sobre estos párrafos? ¿Quién se anima? A ver, Gisette, adelante. Lo puede poner un poquito más grande, porque estoy buscando eso del hilo conductor, ¿verdad? No, esta es en la instrucción de la unidad 2. Ok. Ah, ya la tengo aquí. Entonces dice, crear el ambiente de trabajo. Saludos nuevamente, espero que ya se hayan acoplado y estén activos. Cuando hablamos de ambiente de trabajo, mayormente lo más pragmático, piensan en un espacio físico en el cual se desarrolla cierta actividad. En nuestro caso, nos referimos a un ambiente virtual en donde se transfieren conocimientos y experiencias que tienen como objetivo instruir en algún aspecto del trabajo productivo. Los que han escuchado la frase enseñar o aprender a pensar pueden por un lado sentirse decepcionados y por otro lado verla como tan solo un eslogan. Luce como un plan para lograr impactar el pensamiento de los docentes, que se ha repetido tanto hasta quedar eso. Un eslogan, Carl Managing, 1986, decía, nada es en sí mismo bueno o malo, depende del uso que se le haga. Desarrollar un buen ambiente de trabajo inicial será lo que nos permitirá, tener éxito en el logro del objetivo que nos planteamos en cualquier acción formativa. Para desarrollar esta tarea, debemos pensar en una estructura que ayude a eso, enseñar a pensar. El buen ambiente de trabajo nos permitirá una buena atmósfera para desarrollo de los temas que se trabajen posteriormente y mantener al participante activo en sus tareas y actividades a lo largo del entrenamiento. Hasta ahí está bien. Muchas gracias. Okay. Siempre. Muchas gracias. Entonces, ya podemos ver esa empatía, ese primer contacto, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Bien, se da aquí en este tipo de acciones formativas también. Entonces, es bien importante nosotros lograr eso en nuestro primer contacto. ¿Cómo lo logramos? Siendo empáticos, precisamente, haciéndonos sentir como que somos partes
que es así, ¿verdad? Del proceso junto con los participantes. Bien, ya ustedes van a ser tutores virtuales, ya no estamos hablando ya de colega a colega, ¿bien? Entonces, se pudieron dar cuenta cuando tuvimos nuestro primer encuentro que tratamos todo de una manera lo más con el respeto que así lo merece, con el seguimiento, dándole siempre ese voto de confianza de que si en este momento usted no lo pudo lograr, más adelante lo va a poder hacer. Porque al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos lograr el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que todos concluyan satisfactoriamente la acción formativa. Ese es el objetivo. Y si mañana yo le estoy compartiendo a ustedes el cuadro con las evaluaciones y le digo, Gisette, eh, vas bien, pero tienes que mejorar en tal punto, voy a caerle atrás a Gisette. Bien. O si veo que Gisette va bien, o si veo que Juan o que Pedro, solamente Gisette, si veo que Juan o que Pedro estuvo en las 3 primeras unidades muy bien, pero tiene una caída en la unidad 4. Es mi deber como facilitador darle seguimiento, que ese es la siguiente unidad donde vamos a hacer énfasis en la unidad 3, precisamente el seguimiento individual y grupal. Bien. Al punto tal de que si te tengo que llamar, te voy a llamar para que te pongas al día, porque yo sé que tú no eres así, porque tuviste 3 unidades que te ha ido excelentemente bien. Entonces, está bien, todos tenemos situaciones, pero ¿en qué te puedo aportar? ¿En qué te puedo ayudar? Necesitas un tiempito más para lograr el objetivo, aunque eso conlleve quizás, si es algo de causa mayor, no te penalizo, pero si es un tema de que eh, no es de causa mayor, entonces te ponemos una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, pero no te quedas sin entregar. Bien, entonces, ese tipo de relación nos ayuda a nosotros a que el participante tenga más confianza en nosotros como tutor, como facilitador. Bien. Y en el ámbito virtual, eso tiene un peso mayor. ¿Por qué? Porque en la presencialidad estamos más cerca del participante. Esos gestos son más cercanos, son más físicos, son más, se pueden contemplar más. Bien. En la virtualidad se nota mucho menos y el participante tiende a desertar, quizás porque no sintió que el facilitador era chévere, por ejemplo. Bien, o quizás él no era flexible en algunos puntos. Bien, entonces debemos como de tener ese lado humano más flexible en este tema de la virtualidad, pues nos miden mucho por ahí, por la tasa de deserción que nosotros podamos tener en algún momento. Entonces, claro, hay un seguimiento, hay una unidad virtual que se encarga de monitorear el desempeño de las acciones formativas, cómo nosotros vamos. Y no necesariamente tiene que ser un tema no necesariamente tiene que ser un tema en este caso, de la relación con el participante. Puede ser metodológico, puede ser un tema también de un tema técnico del curso, de cómo se esté manejando, y no necesariamente tiene que ser que lo estés haciendo mal, bien, o sea, sino que te llama la atención a que tienes que hacer énfasis en esto. A ver si le puedo mostrar algún seguimiento que me hayan hecho recientemente. Bueno, no, entonces, me, por ejemplo, se evidencia que en la actividad 2 del módulo 1 hay participantes pendientes de codificar. Eso que viene en medio. Aquí parece que hay algunas imágenes, parece que no han cargado. Aquí está. Pero miren, para que vean que no es algo tan así, o sea, de 16 envíos, solamente hay pendientes 2 por calificar. O sea, se habían calificado, pero quizás en el momento entre el momento que yo califiqué y que se hizo el seguimiento,
participaron 2 participantes más, o hicieron entrega 2 participantes más que yo no lo había evaluado en ese momento. Eso no representa una penalidad para mí, pero sí es a modo de una observación, de que lo tengo que tener pendiente. Claro, no vamos a vivir en la plataforma todo el día, pero de que lo tengo que tener pendiente. Entonces, hay algunos ajustes ahí que tengo que ya hacerlo. Entonces, aquí al final, ellos incluso aquí te miden las veces que has accedido a la plataforma y qué nivel de interacción has tenido. Bien, por cursos. Y bueno, aquí, porque este fue el último seguimiento de ese curso, pero casi siempre si tienes, si el curso está iniciando o está a mitad, por ejemplo, ellos te dicen, te damos un plazo o tal día, vamos a estar verificando nuevamente. Entonces ya ahí te enfocas en solventar todos esos puntos y ya en el próximo seguimiento entonces ya estás ahí listo con todo eso. Bien, entonces, eso para que vayan más o menos acostumbrándose a lo que viene, ¿no? Entonces, más. Ok, tenemos la guía de la unidad 2, que es la guía que van a trabajar en la parte metodológica. Aquí se profundiza mucho más en esta parte de crear el ambiente de trabajo en la formación virtual. Es una guía que tiene 22 páginas. Se ve la relación inicial del trabajo, que es la empatía comunicativa, que es lo que estuve hablándole un poquito antes. La empatía comunicativa a distancia, cómo construir la relación inicial a distancia. Todo esto en el índice vamos viendo todo dentro de los objetivos. Establecer la empatía comunicativa y realizar la inducción a un curso a distancia. Negociar y acordar un contrato de aprendizaje a distancia en el marco de un proceso de inducción al curso. Cuando hablamos del contrato de aprendizaje a distancia, se refiere a las reglas que vamos a tener en el curso. Bien, esas reglas que nosotros vimos al inicio en la unidad general, a esos acuerdos, es parte de esa empatía comunicativa que vemos al inicio. Bien, de que el participante se sienta parte de esas decisiones y que no sea algo, o de esas reglas y que no sea algo impuesto. Bien. Entonces, como introducción, en esta unidad didáctica abordaremos la construcción de la relación de trabajo entre el tutor y participantes, mediada por la distancia y las tecnologías de la información y la comunicación. Dicha relación es el producto de un proceso orientado por el tutor a lo largo del curso, pero su construcción juega un papel determinante. Los primeros contactos con los y las participantes. En los contactos iniciales se sientan las bases de cómo serán las comunicaciones, siendo un elemento clave para facilitar lo que se conoce como el rapport. Construir el rapport comunicativa es uno de los retos inmediatos del tutor a distancia o la tutora a distancia. Una vez alcanzado un clima comunicativo favorable, es posible definir cómo se trabajará para alcanzar los objetivos, lo cual se concreta en la formulación del contrato de aprendizaje. Bien, entonces, primero tenemos esa parte de esa empatía comunicativa, romper el hielo, preferiblemente hacer una dinámica o un foro, como el caso, por ejemplo, el foro de socialización que iniciamos, que trabajamos nosotros, ¿verdad? En el cual el facilitador inicia y da sus... eh, es quien da ese primer paso para romper el hielo, ya los demás entonces van ahí siguiendo. Y luego entonces ya de que tenemos esa empatía, entonces logramos ese primer punto, entonces ya con ese clima favorable, entonces trabajamos cómo vamos a alcanzar cuál es el contrato de aprendizaje que vamos a trabajar. Entonces, ya aquí es un poquito más de lo que hemos visto anteriormente en la instrucción. Entonces aquí nos da ya la breve definición, que es la empatía comunicativa.
Empatía comunicativa o sintonía comunicativa son los términos con que hemos traducido un fenómeno de la comunicación que fue identificado hace ya varios años como rapport. El rapport es una palabra de origen francés utilizada por la psicóloga clínica norteamericana que significa compenetración. Compenetración. El término rapport es aplicado en el campo de la pedagogía y en otros como las ventas y los servicios, donde el entendimiento cordial entre las personas es indispensable para el logro de los objetivos. Bien, entonces, básicamente ahí vamos ya definiendo paso a paso. Y aquí entra ya más específico en la parte de lo que es la empatía comunicativa a distancia y algunos tips a tomar en consideración en esta parte. Y aquí va haciendo énfasis en la parte de cómo construir la relación inicial a distancia. O sea, esto no es algo que se creó por la virtualidad. Bien, esto ha existido siempre en la parte presencial, quizás no lo conocíamos de esta forma, pero ya aquí vamos haciendo énfasis en la virtualidad. De forma general, se puede asegurar que con ellas, en la presentación, comienza la parte interactiva de la inducción y tiene por finalidad el conocimiento mutuo entre los participantes y el tutor, la familiarización con el medio de comunicación y con el grupo. En caso de que esté prevista esta forma de trabajo, o sea, si se va a hacer algún trabajo colaborativo en algo grupal. Entonces, esto, si se fijan, nosotros lo vivimos en nuestro primer encuentro. ¿Lo recuerdan? Estuvimos presentándonos, qué hacíamos, nuestra área nuestra área profesional, de dónde se están comunicando y así sucesivamente. O sea, ya esto nosotros lo practicamos. Entonces, ahora cuando ustedes lean la guía, te dicen, oh, pero mira, por eso hicimos esto, wow, por eso hicimos aquello. Entonces, todo ahí va teniendo sentido, ¿eh? Aquí les va mostrando algunos ejemplos sobre el saludo, la bienvenida, la referencia a los beneficios que obtendrá el participante con los seguimientos de este curso, la referencia a las fechas de inicio, la duración del curso, todo esto también lo vimos en el cronograma del curso. Y por esa razón todo está estipulado y trabajado en esa unidad general. Todos esos puntos están colocados ahí. Claro, en el aula práctica no vamos a exigir que ustedes sean tan minuciosos, por decirlo así, pero en el mundo real sí ya esto también está bien contemplado. Y aquí tenemos un primer contacto que me gustaría leerlo. No sé si alguien se anima a colaborarnos por acá, parte de Gisette. Un primer contacto. Esto viene siendo como respuestas, ¿bien? ¿Quién se anima? No estoy viendo acá los participantes. Vamos a ver. Neida. Y luego vamos con Alba. Ahora no se ve nada en la pantalla. Okay. Primer contacto, ahora sí. Vamos a leer este primer párrafo. Primero, este de acá. Perfecto. La bienvenida debe de ser un documento sintético de 1 o 2 páginas. Es preferible mandar 2 mensajes que uno solo muy largo. El mensaje debe contener solo las claves de la información que se encuentra en la documentación preliminar. Aquí encuentra un ejemplo de bienvenida y presentación que le puede ser de utilidad. ¿Continúo? Sí, vamos a leer el mensaje. Ok, primer contacto. Estimada Ángela, te felicitamos por haber escogido este entrenamiento y estamos seguros
que podrás adquirir conocimientos que harás más eficiente tu trabajo y actividades. Soy Betania. He trabajado en la formación profesional por muchos años y ahora pongo esta experiencia a tu disposición. Este curso de formación metodológica te permitirá instruir a otros de forma efectiva y eficaz. Este curso cuenta con 10 módulos que serán divididos en 3 bloques de contenido para hacerlo un poco más manejable. Recuerda que siempre podrás contar con todo mi apoyo. La dinámica que seguiremos es la siguiente. Deberás participar al menos 1 hora diaria en los módulos que ya están a tu disposición. Deberás estudiar el material enviado y podrás hacer todas las consultas que consideres necesarias a través de mi correo electrónico. Finalmente, deberás presentar una evaluación por módulo. Cualquier información adicional, no dudes en contactarme. Cordialmente, Betania. Muchas gracias. Si se fijan, es básicamente lo mismo que hicimos al inicio. Yo les compartí un mensaje de bienvenida. En el caso de mi mensaje fue un mensaje grupal. Bien. Fue un mensaje general a todos. No fue tan específico ni tan individual. Pero tenía básicamente esa presentación en la cual nos presentamos, damos informaciones sobre los diferentes pasos que vamos a trabajar y cómo lo vamos a dar, enlaces a grupos de WhatsApp y así sucesivamente. No tiene que ser tal cual como este que está acá. Ya ahí cada uno de ustedes puede utilizar su creatividad en su momento. Pero sí es el objetivo de que se dé ese primer contacto con todas esas informaciones que el participante tiene duda. Bien, que el participante tiene dudas, cómo vamos a fluir, cómo va a ser esto, cómo va a ser aquello. Entonces, bien importante manejar esa parte. Bien, entonces aquí entramos en la parte de la parte de lo asincrónico, lo que son la bienvenida y la presentación y la inducción colectiva, que es prácticamente de la forma que lo trabajo. Y, por ejemplo, cuando se hace de manera sincrónica, es ese mensaje que usted envía directamente por correo electrónico o lo hace a través de un grupo de WhatsApp donde esa persona puede leer la información cuando la pueda leer, cuando la reciba. Bien, pero no tiene ese encuentro sincrónico como el que estamos sosteniendo en este momento para hacer esa presentación. O sea, si se fijan, nuestro primer contacto fue un mensaje de bienvenida que fue asincrónico. Luego de ese primer contacto, en ese primer contacto asincrónico, se les invitaba a nuestro primer encuentro sincrónico, que es un encuentro virtual en tiempo real como el que estamos sosteniendo en este momento. A eso se le llama sincrónico, ¿bien? Entonces, yo diría que en el caso de la modalidad virtual de Infotep es una modalidad híbrida de asincrónico con sincrónico. Pues así tenemos actividades que se colocan en la plataforma, ustedes la visualizan cuando puedan dentro del rango de tiempo, la realizan cuando puedan dentro del rango de tiempo, luego yo la evalúo dentro de mi rango de tiempo y al final ustedes tienen una retroalimentación. Y nada de eso nosotros lo vimos en tiempo real en un encuentro. Ya hay otros cursos que son totalmente sincrónicos que ya contemplan una instancia frente a frente en la pantalla un poquito más prolongada. Bien. Entonces, aquí tenemos los objetivos. Vamos a ver, tenemos aquí a Juan que tiene la mano levantada. Señores, a veces en este momento no estoy en mi casa y por esa razón no tengo mi otra pantalla. Entonces ahora no veo hacia los lados, no veo quién está levantando la mano. O sea que pueden pedir abrir su micrófono y pedirme la palabra con confianza. Sí, Adelante, Juan. profesor, la guía habla mucho de la comunicación a través de correo electrónico, pero según tengo entendido, usted no usa esas metodologías. O si usted no pudiera aclarar esa parte. Ok,
Lo que pasa con el correo electrónico, bueno, voy a ir un poquito más atrás. Nosotros utilizamos, lo que pasa es que en Infotep se trabaja mucho en base a evidencia. Te voy a colocar en mute. Perdón. ¿Me escuchan? En Infotep Sí, trabajamos mucho en base a evidencia. Entonces, realmente fue difícil romper el hielo para que se tome en cuenta el tema de los grupos de WhatsApp. Y eso lo permitió realmente la pandemia, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque en primera instancia se pedía que todo pasara por la plataforma precisamente para tener esa evidencia y poder auditar el contenido que se trabajaba en las acciones formativas. Bien. Entonces, por esa razón, no se hacía tanta interacción por correo electrónico. Más que el correo de bienvenida y donde damos esas instrucciones iniciales. Pero lo cierto es que ya la inmediatez con la que queremos la respuesta nos hacen dirigirnos directamente al grupo de WhatsApp y ya la herramienta de WhatsApp eh, es válida hasta para auditoría dentro del Infotep. Bien. De hecho, en ocasiones nos piden que trabajemos solamente por el grupo. Bien. O sea, hay participantes que te escriben en privado, quizás porque entienden que van a recibir tu atención más rápido por esa vía, o quizás porque no quieren externar alguna situación, porque quizás a su entender es algo simple, básico, que ya deben saber, y quizás no quieren que sus compañeros sepan que él no tiene conocimiento de eso tan básico. Pero lo cierto es que debemos tratar de que siempre se canalice todo por el grupo, pues así tenemos un lugar global en el cual tenemos las informaciones eh, que nos pueden servir de mucho en un momento determinado. Bien. Entonces, aquí tenemos los objetivos: preparar la inducción, la actividad, qué tipo de actividad se hace y en qué momento. Por ejemplo, el envío de las claves de acceso al sitio. Por lo menos deben ser enviadas 2 semanas antes al inicio de la inducción o del curso. Estos son los objetivos, el tipo de actividad y cuándo deben realizarse. O sea que esto le puede dar como una idea un poquito más acabada de cuándo realizar cada una de las funciones. Por ejemplo, crear la empatía comunicativa practicando el estilo de comunicación. En este caso, envío de mensaje invitando a los participantes. Por lo regular se hace un lunes, que es inicio de semana. Y así sucesivamente les invito a que vayan viendo toda esta parte. Bien, entonces no pretendo ver la guía completa. Pues como saben, tenemos también que ver la parte práctica de Moodle. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta particular que quieran que les aclare antes de pasar entonces a la parte práctica. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo entonces el contenido que nos está por acá. Ok, entonces ya tenemos acá las asignaciones y los foros que tienen que trabajar. Están por acá, ya lo van revisando poco a poco. Vamos a ir viendo por lo menos esta de la asignación de la unidad 2. Básicamente aquí tenemos un cuestionario del contenido de la guía. No es algo muy complejo. Los puse en mute porque hay un ruido, hay un sonido que se
se escucha. Ok, entonces en cuanto a las actividades que debe realizar en el área de práctica, aquí tenemos crear un foro de reflexión semanal. Un foro de reflexión puede tener un mensaje, en este caso, un párrafo o algún mensaje que usted entienda que todo lo que nosotros hagamos en la plataforma debe de tener un fin educativo. Bien, entonces, por lo regular que sea relacionado al área que se esté trabajando. Entonces, si se va a hacer un foro de reflexión semanal, tienen que hacerlo con ese fin también. Bien, entonces es bien importante que la información que se vaya a colocar en el foro de reflexión tenga ese objetivo también. Entonces, en este caso, cuando nos habla del foro de reflexión, debemos de crear este foro. Recuerden que en cada una de las actividades a realizar van a tener un documento que les va a ir guiando cómo realizar la actividad. Bien. Como les dije anteriormente, quizás no es la versión más actualizada de la plataforma, pero sí se muestra claro qué es lo que se busca. Entonces, básicamente en el área de práctica van a activar, el primer paso, activar la edición. Luego van a dar un clic en añadir actividades o recursos. Si se fijan acá, en el Moodle tenemos dos tipos de objetos. Tenemos el tipo de objeto que es actividad y el tipo de objeto que es recursos. Cuando venimos acá, van a notar en el listado de los objetos que tenemos un listado con las actividades y un listado con los recursos. Luego van a tener un listado con todos y un listado en la versión nueva donde muestra solamente los favoritos, por decirlo así, con los de uso frecuente. Pero son los mismos objetos y son los únicos dos tipos, actividades o recursos. ¿Bien? La diferencia entre los recursos y las actividades es la siguiente. Los recursos, por lo regular, son de modo informativos. Bien. Y no requieren de una interacción del participante. Bien, por ejemplo, en este caso, este documento PDF que yo acabo de descargar es un recurso. ¿Por qué? Porque él me brinda una información a mí. No necesita una interacción del participante o una retroalimentación del participante. Yo no tengo que entregar nada para atrás. Bien. Y adicional a eso, los recursos no se evalúan, no tienen un método de evaluación, una forma de evaluación, no tienen una puntuación. Bien. Entonces, dentro de esos recursos están los archivos, están las páginas, las etiquetas, esos objetos que brindan una información, más que no requieren una interacción del participante, que dicha interacción va a ser recibida por el facilitador y luego de colocar una calificación va a retroalimentar nuevamente al participante. Bien. Los objetos que sí tienen ese tipo de interacción son las actividades. Esas actividades sí permiten que, como las tareas, por ejemplo, como los foros, en este caso donde el facilitador plantea una reflexión. En base a esa reflexión que usted va a leer, que usted va a ver un audiovisual y va a dar a entender que usted comprendió, cuál fue lo que usted entendió sobre eso que se vio en ese audiovisual. Entonces ya esa es la interacción. Y en base a esa interacción, entonces el facilitador le coloca una puntuación y le hace una retroalimentación en base a su parecer de dicha participación. Entonces, bien importante nosotros poder diferenciar las actividades de los recursos. Entonces, seleccionamos el foro, que ya sabemos que es de tipo actividad, pues tenemos que interactuar. El foro tiene algunos puntos importantes para tomar en cuenta, como es el nombre, la descripción, lo que queremos en este caso colocar. Y si quiero colocar aquí un hipervínculo, quiero colocar
un enlace a algún video tutorial, puedo agregarlo acá. Y aquí, por lo regular, utilizamos el foro de uso general. Bien, foro de uso general. Y colocamos el enlace de YouTube. Hay algunos puntos que en estos casos yo no lo utilizo en los foros, que es la disponibilidad. Si se han fijado, los foros no vencen. Y es porque acá yo no tengo disponibilidad configurada tal cual como se muestra en esta imagen. Bien. Pero sí se puede colocar una disponibilidad de que en un lapso de tiempo, si no hay una participación, entonces no le permita participar a esa persona. También hay algunas funciones más avanzadas, como la suscripción. En este caso, esto no se toca. Se le permite la participación sin la suscripción en el foro. Y también, como les decía anteriormente, podemos colocar una calificación, una evaluación máxima, que va a ser de tipo puntaje. Y aquí podemos indicar qué tipo de puntuación o cuál va a ser la puntuación máxima que va a obtener ese foro. Ya más adelante vamos a profundizar en esto de las calificaciones y los registros y demás. No quiero que se aceleren, pero aquí vamos viendo ya cómo colocarle una calificación. Entonces, ya una vez nosotros concluyamos y guardamos acá los cambios y regresamos al curso, vamos a ver aquí debajo cómo se va a agregar nuestro foro, bien, de reflexión de la unidad 1. Entonces, a esto es que se le va a tomar la captura y se va a colgar la evidencia acá en la actividad para el área de práctica, crear su foro de reflexión. Se debe guardar en un documento de PDF, pero aquí no lo veo. Aquí deberían permitirme. Voy a verificar esta parte, a ver, porque aquí no me está apareciendo. Quizá porque soy facilitador, pero aquí debería aparecerme el botón de agregar. Igual acá, la actividad para el área de prácticas, crear un foro de hilo conductor. Básicamente, la diferencia es el contexto. Bien, es el contexto que nosotros le queramos dar. Si se fijan, son los mismos pasos. Bien, es el mismo tipo de foro de uso general. Básicamente es el contexto que yo le quiera dar a la descripción del foro o el mensaje que yo quiera llevar. Bien, lo que hace la diferencia, pero es lo mismo que lo que vimos anteriormente. Pero deben hacer los dos foros, pues básicamente es lo que se está pidiendo acá. Y acá seguimos aquí, entonces en este caso, a crear una carpeta y subir o adjuntar archivos. Estos son, ¿qué tipo de objetos son estos? Vamos a ver cómo estamos. ¿Quién me dice? Levantando la mano, por favor, para así hacerlo de manera ordenada. ¿Quién se anima a decirme qué tipo de objeto es una carpeta? Una carpeta. ¿Qué es lo que nos está pidiendo en esta actividad? No veo a nadie. ¿Quién se anima? Solamente Giselle y Juan Carlos están activos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Quiero otras personas también participando. Yo sé que ya esta hora es un poquito, pero hay que tener pilas. Vamos, pilas nuevas. Vamos a ver. Alba. Bueno, pues nos fuimos con Giselle entonces. Adelante, Giselle. Bueno, yo entiendo que una carpeta es un recurso. Es un recurso. Correcto, correcto. No es necesaria una interacción del participante. No se coloca una puntuación y podemos colocar aquí cualquier archivo que nosotros queramos. Excelente. Me alegra que el mensaje esté llegando. Entonces, señores, ya con esto terminamos, señores. Entonces, ya ahí terminamos la unidad 2. Es todo lo que tienen que hacer en esta semana.
No sé si tienen alguna duda en particular que quieran que les aclare. Wow, se nos fue, avanzamos mucho en poco tiempo. O hablé mucho. Dudas, señores, sobre el área práctica. Vamos, vamos. Si está todo bien, entonces abrimos la unidad 3 de una vez. Vamos a ver, Neida, adelante. No, la mano yo la tenía levantada era para decir que era la carpeta, pero Ok, ok. en verdad no sé si fue a mí solamente, pero vi algunas compañeras que le pasó que comentaron su presentación y no aparecía luego el comentario, luego tuvo que volver a subir la presentación con los compañeros. Pero lo impresionante del caso es que el profesor, el otro profesor, porque ustedes son dos, el otro profesor comentaba que estaba bien, sin embargo no se veía el documento. Yo voy a verificar esa parte para ver. En el foro de presentaciones, con el dice como foro de presentaciones y comenta un compañero o algo así. Ok, yo lo voy a verificar y les voy a retroalimentar. Muchas gracias. Vamos con Juan Carlos y luego Yocasti. Ahí será. Sí, profesor, en la parte de después que uno crea el curso, ¿qué tantas modificaciones se pudieran crear o eliminar en caso de después de creado ese curso, después de creado el ambiente? Yo sé que vamos trabajando poco a poco, pero quería ver esa parte con usted. O sea, ¿qué tanto se va a modificar? ¿Eliminando o modificando? ¿Qué tanto se puede, sí, exactamente, modificar o crear? Y vi de alguna manera que nosotros podríamos entrar a los perfiles equivocados también, porque es un área común de trabajo, y hacer modificaciones. Pero Sí, ¿qué exacto. tanto se podría modificar o eliminar en caso de que podamos, por ejemplo, ir cambiando algunas ideas, no sé, y ese tipo de cosas en la plataforma? Pero imaginemos un curso real. ¿Qué tanto nos permite la plataforma eliminar o crear después que ya está creado un curso? Ok, muy buena pregunta. Mire lo que pasa. Cuando vas a desarrollar un curso, el área de virtual te habilita lo que se llama un curso fuente. Ese curso fuente, cuando ya lo desarrollas, entonces pasa a producción. Cuando ya ese curso pasa a producción, si tienes algún contrato de que lo vas a impartir por un tiempo definido, siempre te van a cargar ese mismo curso, porque ya las fuentes fue validada que es el curso como va, bien, y que cumple con el programa de clase. Todos los cursos que ustedes vayan a hacer, hay diferentes tipos de cursos. Voy a pasar por aquí para mostrarles esta parte. No sé si se lo mostré previamente, pero es importante que lo veamos. Vamos a ver. Ok. Tenemos varios tipos de cursos en Infotec. Tenemos capacitación permanente, tenemos cursos de habilitación, tenemos técnicos, tenemos maestría, tenemos capacitación puntual. Bien, los cursos de habilitación y capacitación permanente y así sucesivamente, esos cursos deben guiarse por un programa de clases. Bien, por ejemplo, yo voy a abrir este que tengo acá, no sé qué tiempo tiene ni nada. Pero en el programa de clase les informa, les muestra todo lo que ustedes deben, cuál es el objetivo y cuáles son los tópicos que se deben desarrollar en esa acción formativa. Cuáles son los módulos, la carga horaria de dichos módulos. Cuántas horas de esos módulos, de esa carga horaria por módulo, van a ser teóricas y cuántas van a ser prácticas. Incluso en los programas actuales se contemplan hasta cuántas pueden ser presenciales y cuántas pueden ser virtuales en esas modalidades que son híbridas. Bien, entonces, aquí se va viendo inclusive el perfil pedagógico del facilitador, que debe tener el facilitador para poder impartir esa acción formativa.
Bien, ya entonces entrando en el programa como tal, ya se empiezan a ver los objetivos de aprendizaje y qué debe el participante saber hacer, saber ser, ¿verdad? Toda esta parte que ya lo hemos visto en la formación metodológica. Bien, entonces todos estos tópicos hay que desarrollarlo en la acción formativa que usted va a virtualizar o a llevar a la virtualidad. Bien, es bien importante que las prácticas cumplan a cabalidad con el programa de clase. Ahora, una vez ya validado, si hay algún cambio en el programa de clase, entonces se actualiza cada cierto tiempo el programa y con el programa, entonces el curso en la plataforma. Bien. Ahora, si es un curso de que es una capacitación puntual, la capacitación puntual son esas capacitaciones que por lo regular las empresas las solicitan porque entienden que necesitan algo muy específico. Entonces, quizás ya ahí no se requiere específicamente de un programa de clase, pues la empresa sabe lo que quiere y anda buscando un experto que pueda suplir esa necesidad. Pero esas capacitaciones puntuales tienen una limitación en cuanto a la hora de la acción formativa, que no debe exceder las 60 horas. Bien, entonces ya son cositas que lo vamos viendo en la marcha, no quiero que se ofusquen mucho, pero quería que supieran, que sabieran esa parte. Bien, entonces vamos a ver quién más está por acá. No sé si ahí, Juan, respondí tu pregunta. O sea, después que están arriba y se aprueban, o sea, después que ya están en producción, que ya se trabajan después de producción, ya no se puede cambiar. No es que no se puedan cambiar, por lo menos las guías se quedan intactas. Tú puedes cambiar, por ejemplo, un enlace de un video, que entiendas que quizás haya uno que sea un poquito más explícito, cosas así que sean más superficiales, ¿bien? Pero el contenido debe estar acorde al programa de clase. Ahora, a sabiendas de que, por ejemplo, ya esa actualización que vas a hacer, si no es algo normal, entonces no va a estar dentro de la fuente que te vas a colocar. Entonces tú tienes que estar importando el contenido de un curso que ya tú modificaste. Hacer eso cada vez que vaya a impartir ese curso. Bien. Pero hay revisiones cada cierto tiempo del programa y del contenido. Cada 2 años, así, dependiendo. Vamos a ver. Yocasti y luego Neida. Compañeros, yo tengo una pequeña inquietud y es lo mismo que Neide estaba comentando ahorita. Es que yo comenté en el foro de presentación, me presenté y todo con la imagen e incluso me calificaron y yo entro y le comenté a los compañeros y entro y no veo nada. O sea, no me aparece nada después de que ya hasta se me calificó. Ok, yo voy a verificar esa parte y les voy a compartir el cuadro actualizado con las evaluaciones, para que así ya ustedes vayan viendo cómo van con este primer módulo. Y voy a verificar eso, ya yo mañana les doy respuesta, Dios mediante. Perfecto, gracias. Bien. Vamos con Neida y luego Alba Iris. Profe, en el caso de la parte práctica, cuando estamos colocando el banner, da una especificación en el paso 15 que dice que tiene que estar el 50% en 1038 y el otro 50% en 519. Cuando uno lo coloca en esa especificación, no le permite modificar el otro 50%, o por lo menos a mí no me lo ha permitido. Yo lo tuve que subir así, pero no sé si eso se me va a calificar como malo entonces. Mira, es bueno que surjan este tipo de preguntas porque ya ahí le mostramos cómo hacer ese tipo de cosas. Miren lo que pasa. Ajá. Voy a tomar este de Neida, Ese es mío. por ejemplo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando aquí seleccionas la imagen y le das acá, aquí en la apariencia, a esto te refieres, ¿verdad? Ajá. Entonces, mira lo que pasa. Si tú modificas la dimensión,
él siempre va a querer, él siempre va a intentar de que el cambio de la dimensión sea justo tanto para el ancho como para el alto. Esto te Ok. garantiza que la imagen no quede deforme Ok. y que quede más estirada para un lado que para otro. Pero si quieres aún así hacer, porque sabes lo que estás haciendo, o que quieres que quede de esa forma, entonces desactivas esta unidad, este cotejo que Ok. tienes acá. Perfecto. Por ejemplo, si aquí yo lo modifico y pongo, por ejemplo, 1000, cuando doy un tap al siguiente, esto va a cambiar. Mira aquí cómo cambió a 145, ¿lo ves? Ok. Pero si quito esto de acá y vuelvo y modifico y le digo, no, ahora son 900. Ya aquí yo puedo cambiar 900, aquí queda en 145, pero aquí puedo poner hasta 20. Y a él dice, bueno, él sabe lo que está haciendo. Bien. Ok. Le voy a dar a cancelar para no dañar tu banner, pero No, es si una te forma. quiere, te lo puede modificar. Yo no tengo problema, en Lo verdad. modifico y mando la evidencia y lo evalúo también. Sí. Está bien, yo lo modifico. Gracias. Siempre la doy. Vamos a ver, ¿quién más? Alba Iris. Ya, señor, y cerramos ahí porque nos quedamos aquí, amanecemos. ¿Me Adelante. escuchan? Buenas noches para todos. Bienvenida. Maestro, tengo entendido que las unidades cierran los lunes. ¿Eso es cierto? Lunes a la medianoche. Creo que en este caso hicimos una excepción, ¿no? Ok. Déjeme ver, porque no recuerdo bien cuándo pusimos esta. Vamos a ver esta. Pero no es que cierran, ¿eh? Actividades que cierran. Bueno, esta cierra en 1 hora y 56. Miren, actividades que cierran, cierran. Solamente las evaluaciones. ¿Sí? Estas evaluaciones de la unidad 1 que no te dan la oportunidad de que una vez que se vence el plazo, puedas continuar haciéndolas como fuera de fecha. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si hoy no puedes entregar estas actividades, puedes entregarla mañana, me va a aparecer a mí como que la entregaste pasada de la hora indicada y quizás tenga una pequeña penalidad de 1 o 2 puntos nomás de ahí. Bien. Ay, Y recuerden, los foros no tienen tampoco fecha de entrega, o sea, no hay penalidad, pero sí es importante que no lo dejen para último, porque cuando lo dejan de una unidad para la otra, entonces tienden a olvidarlos. Entonces luego, cuando estamos por el módulo 5, me dicen, profesor, pero mira, ahora fue que yo me di cuenta que en la unidad 2 yo tengo un 80, ¿y por qué estoy tan bajito? Y cuando vamos y revisamos, no hizo el foro. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar la unidad, yo les recomiendo, lo primero es leer la instrucción y leer la guía. En base a esta información, trabajan los foros de inmediato. Luego de los foros, si hay una evaluación teórica como esta, la pueden trabajar también. Y luego de la evaluación, entonces trabajan las actividades que al ser más prácticas, le toman más tiempo. Bien, esa es la recomendación en cuanto a la secuencia de la realización de las actividades. Profesor, Líderes. una intervención. Ok, vamos a ver. Ahí tengo a Yo veo Jaime. aquí que me escucha. Sí. Veo aquí que me dice que hay una actividad que es, a ver, como de reposición. Dice que solo los participantes que no realizaron la presentación en el encuentro sincrónico. Ese fue en el primer encuentro. Sí, pero no. Si usted no participó, puede participar ahí, en esa actividad. Si no estuvo en nuestro primer encuentro. yo no participé tampoco. Ah, pues entonces. Ya le Entonces, Bien, ¿cómo es? Hacerlo en un documento y subirlo. exactamente, cargar el documento y entonces yo lo voy a evaluar y ahí le voy a retroalimentar. Bueno, entonces la presentación es más o menos como la que está en el foro. Sí, puede ser la misma inclusive. No se ofusquen mucho con eso.
Perfecto, gracias. Maestro, pero nosotros hicimos una que teníamos que identificarnos con una imagen. ¿Es algo parecido así? Pueden trabajar esa misma, si desean. Sí, esa fue la que hicimos en el foro de socialización. Perfecto. Jaime, cerramos con usted ya, señores, pues yo tengo, vamos a ver. Profesor, usted había dicho la semana pasada que iba a dejar las actividades hasta el día 26. ¿Cómo? Sí, si no entendí mal. Señores, pero que eso era si trabajábamos los módulos que teníamos abiertos. Acuérdense que solamente dejamos abierto la unidad 1. Ok. No, está bien. Yo lo cogí más tranquilo porque yo pensé que era hasta el 26. Pero tranquilo, o sea, No, está bien. Si yo lo haré, pero de verdad había entendido que era hasta el 26, hasta el domingo 26. sí, porque lo que teníamos, en primera instancia, íbamos a dejar abiertos los 2 módulos. Exacto. Pero como es tanta información, no quise como sobrecargarlos. Preferí mejor retrasar un poco el curso, porque no fue culpa de ustedes que no se inició a tiempo. Bien. Entonces, para no saturarlo con tanta información, porque el objetivo no es saturarlo, sino que ustedes se lleven el contenido. Al final decidimos abrir solamente la unidad 1 y ahora la unidad 2 sí va a ser hasta el 26. Hasta el 27, lunes 27. No, está bien. No hay problema. Perder el puntico ese, pero de verdad pensaba No, que va, no somos tan que era drásticos. hasta el domingo 26. Líderes, de mi parte un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y nada, les veo en la meta a todos. Está bien. Bye, Un bye. placer. Hasta la próxima. Placer, maestro. Bye. Hasta luego, maestro. Arreglen la que Gracias. está vencida ahí, por favor, la que Hasta está vencida luego. una hora. Por favor.